eficaz y necesario para que las personas tengan la protección que nuestro ordenamiento constitucional teóricamente acepta. Yo comparto con don Enrique Silva Cima, recientemente fallecido, el concepto de que debiésemos bregar en consecuencia a través de un programa de reformas institucionales, económicos y sociales que se desarrollen complementariamente en el tiempo, debiésemos avanzar y confluir en un Estado social y democrático de derechos. Y que este debiese ser la perspectiva que nos oriente en el próximo periodo. No creo, no encuentro yo otra manera más conceptualmente más sólida y maciza de representar lo que debiésemos trabajar para el próximo periodo, entendiendo que ya estamos cerca de una campaña presidencial, ya nos hemos acercado ya bastante en el tiempo, y es un momento en que estas ideas se tienen que sistematizar y proponer al país con el propósito de tener una alternativa capaz de ser mayoría. Concluyo diciéndoles entonces que yo no veo que ninguna consigna puede reemplazar lo que es el dilema esencial que tenemos para el próximo tiempo. Contar con una mayoría que nos permita llevar adelante un programa de reforma en nuestro país frente a un adversario que, a diferencia de otras derechas del continente, sí tiene una inequívoca voluntad de mantener las reglas del juego tal como están hoy. Por ejemplo, en el caso argentino, con todo respeto que me merece el justicialismo, muchas veces la derecha se metamorfosea o se refugia bajo el justicialismo y a partir de él influye. En Argentina es muy difícil, muy complejo encontrar una expresión de derecha así sistemática, formulada como la que podemos encontrar en nuestro país. Y en otros países del continente también, habitualmente bajo bandera populista, tanto que la critica la derecha chilena, pero bajo bandera populista, ¿no? Las fuerzas libres mercadistas se instalan y logran ser prevalecientes o decisivas en las diferentes naciones del continente sudamericano, en el caso chileno. En nuestro país, la dictadura dejó una derecha que tiene una voluntad de poder, a la que solo podemos ir doblándole la mano sucesivamente en un programa consciente y sistemático de reformas que nos encaminen, como ya dije, en la dirección de un Estado social y democrático de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a invitarlo a la mesa, senador, para entrar. Querido hermano gran maestro y el querido hermano presidente del Consejo Central, por favor, tomen asiento en la mesa. A continuación ofreceremos la palabra para que la concurrencia haga algunas consultas a nuestros panelistas. Por ahí algunos micrófonos. Adelante, sí, por favor. Yo con mucho interés esta conferencia. Parece que se refiere al diagnóstico, a la situación actual. Al diagnóstico de la situación actual de Chile, pero yo quisiera llevarlo un poquito más hacia el futuro y pensar un poco como colocando al hombre como un fin en sí mismo, como decía Kant, y a las sociedades como fines en sí mismas. Y enseguida colocar también lo que es el desarrollo del ser humano. No solo en el sentido de lo que dice la Organización de Estados de las Naciones Unidas, sino que también en otros elementos que dicen relación con la seguridad económica,
y que los problemas de desigualdad que hay, y específicamente el índice de Gini, en que nosotros estamos colocados en un porcentaje bastante elevado. La tercera cosa es que si nosotros miramos hacia el pasado, tuvo mucha importancia la educación. Recordemos la ley de enseñanza obligatoria, lo que hizo don Pedro Aguirre Cerda, lo que hicieron todos esos gobiernos y todo lo que hizo la masonería en el siglo pasado. Hombres instruidos, pero que se dedicaron a educar precisamente al pueblo. Y si el pueblo está educado, también pueden surgir los partidos políticos con ideologías, porque cada partido político debiera tener su ideología y poder ver cómo puede alcanzar el mejor desarrollo del ser humano y de los seres humanos en una sociedad determinada. Cada uno tiene una óptica distinta y esa óptica distinta, diferente, debía exponerse, digamos, hablándolo no solo por los efectos, sino que por la idea misma, porque esa idea significa acción, significa trabajo, significa efecto. Y muchas veces vemos los efectos y las discusiones se deciden entre los efectos y no entre las causas que hacen las ideas. Me refiero, por ejemplo, si es una ideología neoliberal, se diga que es una ideología neoliberal. Si es una ideología social de mercado, se diga que es una ideología social de mercado. Y si es una idea socialista, se dice que es una socialista. De esa manera, los pueblos toman su opción y ven cuál sería la mejor posibilidad para alcanzar el bienestar o la felicidad en otro sentido. Eso es un poquito, y otras cosas más que se podrían preguntar. Parece que ahí hay micrófono. ¿Se escucha así? Sí. No lo quiero defraudar, pero yo le quiero decir que yo no creo en los partidos ideológicos. Yo creo en los partidos con convicciones, con valores. Creo en el pluralismo. Creo en los partidos laicos. En los partidos que no se definen por lo parcial. Porque las ideologías a lo largo del siglo XX, lo que se entendió de ellas, eran expresiones corporativas que no abarcaban lo universal. Eran una mirada mixtificada y deformada de la realidad, a través de la ideología precisamente. Entonces eso condujo, sobre todo en el ámbito de la izquierda, a graves deformaciones. El dogmatismo de izquierda tiene su origen en el ideologismo. Entonces, yo creo que las personas pueden tener una definición. Yo acepto que una persona se defina marxista. Pero el Partido Socialista de hoy, por ejemplo, yo lo comparto, no se define como un partido marxista. Valora el aporte de Carlos Marx al desarrollo de la ciencia y de la teoría. Lo valora él como persona, al esfuerzo que hizo, a los estudios, a la profundización que realizó, a su aporte a la mirada de la historia. Pero ya no se encierra en los límites ideológicos, porque estos son necesariamente incompletos. Y el propio desarrollo humano lo supera, todo y cada uno de los días. Entonces, yo hago mía lo que señalan los fundadores del socialismo. En el año 33 fueron muy sabios, que el pensamiento científico evoluciona con el devenir social de manera incesante e infinita. ¿Qué es lo que debe estar en el centro de un partido que se considera un partido un protagonista del progreso social? El respeto a la persona humana. No hay nada por encima de la persona. Cada ser humano es lo sagrado, lo inviolable, si usted me permite la expresión. La experiencia del siglo XX fue dramática.
las ideologías pasaron a atropellar, a avasallar al ser humano en muchas ocasiones. Entonces, yo estoy por el libre pensamiento, por el respeto a las ideas de todos, por el más amplio e intenso ejercicio de la diversidad y del pluralismo. No estoy porque las fuerzas políticas se encasillan en definiciones. Si nosotros no hubiéramos sido tan ideologizados el año 73, hubiéramos sido capaces de resolver la crisis política ese año. Pero las estrechas fronteras de la ideología no lo permitieron, porque la vida siempre es más profunda, porque siempre se evoluciona y se desarrolla, y la ideología queda atrás. De eso sobre su última reflexión. Pero sobre el tema de la desigualdad, debo decirle que yo lo comparto totalmente lo que usted dice en su reflexión. Yo creo que tenemos un país que es de los más desiguales de nuestro continente, que tenemos una fractura social en nuestra base económica, que una tarea esencial del sistema político del próximo periodo, sin distingo de quién sea, ¿no? Incluso yo lo veo más allá del centro de la izquierda, incluso también de la derecha, que una tarea esencial del sistema político debiese ser atender esta fractura social de manera que no se afecte la paz social. Y dicho al revés, asegurar la paz social en el Chile de las próximas décadas significa resolver la fractura social que hoy existe en nuestro país. Gracias, senador. Y yo quería, senador, preguntarle me parece, porque un poco tomando lo que señala al final, usted es un personaje que ha vivido, digamos, lo tiene en ese libro de Allende Bachelet, ¿no es cierto?, lo relata notablemente toda la historia última de Chile, que en los años 70 Chile emerge como un país solidario, con mucha solidaridad. Y posteriormente, durante el tiempo de la dictadura o gobierno militar, ¿cierto?, nos enseñan la subsidiariedad como un elemento fundamental del Estado y pasamos a ser un Estado subsidiario. Y lamentablemente eso ha sobrellevado, digamos, y ha sobrevenido durante los últimos 20 años. Hemos sido este Estado subsidiario y solidario. Solidario por algunas cosas cuando no nos afecta y subsidiario cuando lo necesitamos. Y usted señalaba que en realidad, y lo dicen los movimientos sociales, la bandera de la solidaridad es una bandera que se distingue en todos los movimientos sociales actuales, y las reformas sociales que usted plantea, valga la redundancia, en salud, educación y vivienda, son reformas solidarias. Por lo tanto, ¿cómo conciliar este fundamentalismo ideológico de la subsidiariedad que está inserto en mucha de nuestra gente, de nuestra población chilena, con la solidaridad, que es un elemento importante a desarrollar para poder construir un Chile distinto que disminuya la desigualdad por un lado y que dé respuesta a los movimientos sociales? ¿Cómo usted lo ve hacerlo? Mire, yo no creo en el concepto de Estado subsidiario. No sé. Yo creo que bajo ese concepto lo que existe desde el punto de vista práctico es un Estado que está inhabilitado para actuar frente a la potencia que tienen hoy las fuerzas económicas. No sé si hace 60 o 70 años atrás era la misma situación, lo ignoro. Pero frente al desenvolvimiento de las fuerzas económicas de hoy, el Estado subsidiario es enteramente impotente. Y eso ha ido generando una situación que niega lo que se dice, que somos un país en que hay libre competencia, en que hay libertad de opciones, y en que se va esto eliminando con cada día que pasa. Tenemos 2 grandes cadenas de farmacia, ya tenemos una sola gran línea aérea, tenemos 2 o 3 bancos, tenemos 2 o 3 cadenas del retail, incluso algunos íconos del consumo, como Johnson, por ejemplo, han sido comprados hace poco, escándalo mediante por el perdonazo de impuestos internos, pero fue adquirido por la cadena Cencosud. Y por lo tanto ya no hay más Johnson, sino que el señor Polman se lo echó al bolsillo, ¿no? Salía hace poco tiempo atrás a modo de chiste
que el grupo Luxich había salido de compra, entre otros se había comprado aquí la Compañía Sudamericana de Vapores, ¿no?, que era el emblema del señor Claro durante décadas y que ahora está también pasó a formar parte del amplio holding, ¿no?, del grupo Luxich. O sea, el Estado subsidiario no es capaz de dar cuenta de la potencia que hoy tienen estos grupos económicos y en consecuencia se va generando una situación muy difícil. Por ejemplo, en el ámbito del transporte interprovincial, ¿no? Nosotros, claro, vemos 3 o 4 grandes cadenas que recorren Santiago o Valparaíso, pero hay una sola, ¿sí? Son los mismos controladores. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, no, que no voy a comprar más en el Jumbo, paso al Santa Isabel, pero es el mismo, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, una situación de una concentración tan fuerte, creo que en otro país capitalista no sería posible. Entonces, claramente, como usted dice, la subsidiariedad ha empujado a la nación chilena hacia grados de concentración de la riqueza que son los que tienen mucha explicación con un cierto sordo reconcomio, a propósito de un libro del rector Riguero, ¿no?, un sordo reconcomio que hay en nuestra gente, que tal vez sea difuso o poco sistematizado, porque los ciudadanos no son politólogos ni especialistas en ciencias políticas como para poder sistematizar ese reconcomio, pero hay una irritación sorda en nuestra base social, porque de todas maneras la información y los medios tecnológicos modernos permiten que los ciudadanos y ciudadanas estén informados de una situación de un país que está enteramente deformado, ¿no? Un país así flaco como un corredor de maratón de Kenia, ¿no? Pero, no sé, un centro controlador económico gigantesco, ¿no? Y por lo tanto esos débiles miembros, ¿no?, tienen necesariamente que entrar a funcionar en función de los impulsos de un centro dirigente que no se corresponde ya con lo que es la biología o la fisonomía del resto del país. A eso es lo que yo me refiero cuando señalo que tenemos una fractura social que por la madurez del pueblo chileno, por el cariño que tienen las personas, aunque hablen contra los políticos, etcétera, la gente igual no quiere volver a la dictadura, ¿no? Le gusta el país, no quiere volver a las épocas de los allanamientos masivos, de los grupos que entraban en la noche hacían desaparecer gente, etcétera. La gente quiere un país tranquilo, un país amable, un país en armonía. Por eso que la fractura que hoy existe no se ha transformado todavía en un quiebre de la paz social. Pero yo entiendo que los líderes políticos, los dirigentes políticos, los que actúan en política, debiesen estar suficientemente advertidos de este riesgo y por lo tanto yo entiendo que el gran desafío del sistema político del próximo periodo es precisamente evitar que la fractura social se transforme en un quiebre, de la paz social por la vía de crear un Estado protector, que sea ese concepto u otro, ¿no? Un Estado social y democrático de derecho debiese permitir asegurarle a las personas las condiciones básicas de su dignidad para desenvolverse y también debiese asegurar una capacidad de competencia y de actores económicos y de protagonistas de la vida cultural del país, de una diversidad y de un pluralismo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, observación, comentario. Entre la palabra. Dos preguntas, hay otro. Buenas noches, honorable senador. Aquí está el micrófono. Ya. Honorable senador,
Le tengo unas preguntas y una aclaración. En primer lugar, usted parte diciendo que la Asamblea Constituyente, para entrar en política contingente, es una consigna. Pero resulta que sus colegas, José Antonio Gómez, Ignacio Volker, son partidarios de aquello. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué considera usted que una Asamblea Constituyente es una quimera en un país como el chileno, donde el alfabetismo ya tiene un 98%, las comunicaciones están completamente desarrolladas y es eso? ¿Por qué usted considera que es una quimera, siendo que el soberano jamás en la historia política republicana ha hecho una constitución? Y la constitución actual, como todos sabemos, se hizo bajo un estado de sitio y tiene sus letras manchadas con sangre. Muchas gracias. Ya, pero esta que sea la última, sí. Sí, la última. Yo debo decirle primero que no hay que confundir una crisis institucional con la legitimidad del sistema institucional, ¿no? Porque lo que usted alude al final con que la Constitución actual está manchada con sangre, alude a la legitimidad, básicamente la legitimidad de origen de la Constitución. Pero eso no significa que haya una crisis institucional en Chile. En segundo lugar, le voy a decir, mire, cuando un Estado se desploma y una fuerza logra prevalecer sobre los otros contendientes, hace una asamblea constituyente y refleja su proyecto político desde esa asamblea constituyente. Los bolcheviques, por ejemplo, se desplomó el Estado, ¿no? El zarismo no fue capaz, venía una decadencia de siglos, no fue capaz de enfrentar la Primera Guerra Mundial, fue eso atroz, ¿no? Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el ejército zarista tenía 8 millones de hombres. En la primera campaña perdió 3 millones de muchachos y muchachas lanzados a las trincheras, a pata pelada incluso, bajo 20 grados de frío. Entonces, lógico, un Estado en esas condiciones no podía resistir, se desplomó. La guerra lo desplomó. Y lógico, claro, no había una institucionalidad a partir de la cual se pudiese renovar o refundar el sistema político. ¿Y qué ocurrió? Los bolcheviques, la fuerza preponderante que surgió esa crisis, instaló una asamblea constituyente y de la asamblea constituyente surgió el Estado que se desplomó con Gorbachev y Yeltsin en los 90. Eso obviamente no es la situación de Chile, ¿no? Y las asambleas constituyentes refundacionales de los estados son de crisis en que los estados se desploman. Puede que se desplomen porque son beligerantes respecto de un tercer país y obviamente la pérdida de una guerra hace que, como resultado de esa contienda, llegue un determinado actor e instala una asamblea constituyente y hace prevalecer en esa asamblea constituyente lo que es su proyecto político. Hay otras alternativas. En América Latina nosotros tenemos experiencias relativamente cercanas, que son Chávez, Correa y Evo Morales. Con el respeto que ellos me merecen, debo decirle que esos eran estados que estaban en una profundísima decadencia. Nosotros podríamos decir en Chile hay desencanto político, sí, hay cierta crisis de representatividad por el sistema binominal, sí, pero los que conocen la situación de nuestro país no tiene de ninguna manera los alcances que tenía, por ejemplo, la crisis institucional que se generó en Venezuela por la corrupción. El Estado en Venezuela se desplomó porque miles de millones de dólares fueron defraudados por los sucesivos gobiernos. Y Chávez irrumpe a través de un intento de golpe de Estado que termina de empujar el sistema político a un quiebre que le resultó irreparable. Cuando se resuelve la crisis y surge una fuerza que asume el control de la situación, que es el propio Chávez, instala una asamblea constituyente. Voluntad de poder inequívoca como la que señalé en mi primera intervención, frente a esa voluntad de poder que se refleja en un manejo mediático que no tiene otra derecha en América Latina, no hay otra derecha con el manejo que tiene la derecha de este país,
lo que va a apostar ese protagonista con esa voluntad de poder es a el debilitamiento y estrechamiento de la base social de apoyo de nuestra opción. Y va a especular, como ya especuló otras veces, con que nosotros representamos el desgobierno, la pérdida de autoridad y el descontrol social y político. Y no le podemos hacer el favor. Nosotros lo que le tenemos que entregar a nuestra sociedad es confianza, seguridad, es lo que vamos a hacer. Toda otra idea o tentación, por muy respetable que sea, mire, yo puedo tener, del punto de vista personal, independientemente que he tenido controversias, desafortunadamente, respecto a las cuales he pedido excusas, oportunamente con el senador Gómez, yo puedo efectivamente tener la mejor relación personal con él y con el senador Girardi y con otros voceros y figuras significativas del progresismo. Así que este no es un problema de relaciones personales, esto es un problema de visión política. Ante una derecha que especula con el temor y el miedo como base de su proyecto de poder, para deslegitimar nuestra opción, nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario. Afirmar lo que hemos sido capaces de hacer, darle al país seguridad y confianza en que vamos a tener un programa de reformas capaces de enfrentar los grandes desafíos del país. Por eso es que yo pienso que no es oportuno levantar la idea de una asamblea constituyente. Gracias, senador, por vuestra presencia y por la apertura y sinceridad de vuestras expresiones. Muchas gracias. Querido hermano gran maestro, tenéis la palabra. Bueno, desgraciadamente siempre se hace escaso el tiempo en una presentación tan provocativa como la del senador Escalona, a quien debo primero que nada agradecerle porque él ha estado trabajando duro como nos consta, hoy todo el día, ayer todo el día, y no ha sido un trabajo presencial precisamente, y después de eso vino acá con nosotros a cumplir el compromiso que él había adquirido, y por lo tanto yo tengo que agradecérselo porque esto para nosotros es muy importante. Nosotros hemos provisto este espacio para contrastar distintas ideas y visiones sobre el país, porque lo que nos preocupa es un país que está concentrado en la contingencia y que todo lo que alimenta las esperanzas o las frustraciones de los chilenos es lo que pasó ayer y lo que probablemente pasará el día de mañana. Pero mirar al país a 10 años, a 20 años, creemos que es tremendamente importante y es por eso que hemos invitado a figuras políticas a contribuir a este diagnóstico, porque creo que el país, como bien lo ha señalado el senador, necesita un camino de encuentro sobre un país que queramos todos construir con distintos matices, distintos énfasis naturalmente. Y creo que eso es algo que tenemos que conseguir, que hay una responsabilidad ante nuestra descendencia. Y luego el senador, que se ha manifestado aquí claramente, él es un hombre laico, es un hombre que cree en la diversidad de ideas, no en los ideologismos, que además ha dicho que respeta distintas maneras de pensar en religión. Lo que a mí no me queda claro, senador, es por qué nadie lo ha invitado a entrar a la masonería. Pero eso es algo... Es un recuerdo, porque esta es una contribución. Él ya hizo una contribución importante en la celebración de nuestros 150 años. Esta es una más que ha hecho. Por eso insisto, ¿por qué no? Quiero hacerte entrega de esto con mucho afecto, con mucho cariño, reiterando los agradecimientos por habernos acompañado. Muchas gracias a todos y los dejamos invitados para la próxima semana, el miércoles 12 de septiembre, que nuestro gran maestro dictará la conferencia final. Estas conferencias todas después serán publicadas en un libro que se llamará La masonería piensa a Chile, el Chile del 2030.
Muchas gracias.